Bueno, 19,38, 23 grados ahora en esta jornada de lunes y nosotros nos preparamos ya para elegir. Hemos hablado con cuántos candidatos, ya con muchísimos, ustedes saben bien, candidatos a todos los cargos. Hemos hablado con gente que nos explicó el tema legal, en fin, estamos metidos en las elecciones que son cada vez más cercanas en el tiempo y por supuesto, queríamos ver las máquinas porque muchos volveremos, algunos por primera vez van a votar de esta manera. Entonces tenemos que familiarizarnos con las máquinas, qué mejor que ejercer el derecho ya conociendo cómo funcionan estas máquinas, que parece que no tienen mucho secreto, pero siempre está bueno hablar un poco de ellas, ¿verdad? Exacto, y por sobre todo a mucha gente puede todavía confundir, por más que hay algunos que ya votaron en las municipales con ellas, igual no viene mal nunca refrescar la memoria. ¿A ustedes les tocó la primera vez generales con urna o ya les tocó alguna vez con la urna? Las municipales. Porque también hubo una experiencia por ahí, pero ya vamos a hablar de eso en un ratito porque tenemos gente invitada del Tribunal Superior de Justicia Electoral que nos visitan esta noche y que vinieron con las máquinas además. Así que muchísimas gracias, ¿verdad? A Hugo Casal y a Silvio Ortiz que nos visitan aquí en estudios de C9N. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, Fernanda, ¿cómo estás? Diego, Jorge, un gusto saludarlos en esta noche. También a la teleaudiencia de Puntos de Vista por CN9. Un gusto y un placer estar esta tarde con ustedes. Bueno, ¿qué es lo que tiene que saber toda la gente a la hora de votar? Especialmente antes de salir de casa, para tener en cuenta ya, ¿verdad? ¿Cómo hay que arrancar? ¿Cómo arrancamos? Bueno, lo más importante, ¿verdad? La cédula de identidad civil. Ese es el único documento que habilita al elector al momento de emitir su voto, ya sea este de fecha vigente o vencida, porque muchas veces la gente dice, no, yo no tengo mi cédula, acabo de renovar, tengo solamente la contraseña. Y el único documento válido que habla el Código Electoral, específicamente en su artículo 98, es la cédula de identidad civil, sea este de fecha vigente o vencida, dice el Código. Por lo tanto, la ley habilita a votar con la cédula vencida. Es el único documento válido a los efectos a la hora de presentarse a la mesa receptora de votos, y para que los 3 miembros de la mesa puedan habilitar al elector, es el único documento válido. No puede votar con otro documento que no sea la cédula de identidad civil. Vuelvo a reiterar. Puede ser de fecha vigente o vencida, como establece el Código Electoral. Pero tiene que ser la cédula en sí. No contraseña, por ejemplo. No la contraseña, por ejemplo, que están tramitando. No, la cédula original. No puede ser fotocopia de cédula. Algunos preguntan, pero yo tengo la denuncia policial del extravío de la cédula, tengo la contraseña. No, tengo mi registro de conducir. Algunos preguntan si puede ser con el pasaporte. Vuelvo a aclarar, para todo lo que habitamos en el territorio nacional, ¿verdad? El único documento válido es la cédula de identidad civil. Y el pasaporte, está bueno aclarar. El pasaporte está habilitado, o sea, sirve ese documento para los electores que están en el extranjero. Correcto. Así mismo. ¿Cómo uno sabe? En este caso, ya en las generales me parece que uno más o menos tiene hecho el ejercicio, pero en el caso, por ejemplo, de estas internas que van a ser el mismo día, simultáneas, ¿cómo sabe uno dónde votar? ¿El elector liberal, el colorado o el elector independiente que va a ir a votar? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el elector se puede informar en la página de la Justicia Electoral introduciendo su número de cédula, le va a aparecer dónde tiene que sufragar, y en estas elecciones internas de diciembre cada organización política va a publicar seguramente su app de padrón para que pueda acceder cada elector con su número de cédula y ver en qué local y en qué mesa tiene que sufragar. No obstante, la Justicia Electoral prevé en cada local de votación mesas de ayuda y de consulta al elector, donde cada elector puede acercarse y con su cédula de identidad va a haber gente ahí, vamos a tener pasantes o voluntarios que le van a ayudar a cada elector con esa información de qué mesa tiene que votar, y en caso de que el elector no haya podido practicar todavía con la máquina de votación, también vamos a tener una máquina o unas máquinas de votación en cada mesa, o sea, en cada mesa de ayuda y consulta de cada local de votación para que los electores puedan practicar antes de pasar al cuarto oscuro. Perdón, los partidos, movimientos, concertación, cada uno de ellos organizan su elección, pero ustedes les prestan el apoyo, en este caso técnico. Asimismo, son organizadas estas elecciones por los tribunales electorales, sean estos partidarios o independientes, ¿verdad? Son la máxima autoridad en materia electoral dentro de las agrupaciones políticas. Lo que hacemos como institución electoral o como justicia electoral es brindar una asistencia técnica y logística a estas agrupaciones políticas. Cuando hablamos de asistencia técnica, sería la capacitación a sus agentes electorales sobre el uso del tema de las máquinas de votación, capacitación a los miembros de mesa, a los apoderados, a los veedores. Y cuando hablamos de asistencia logística, en tanto en la ayuda en la elaboración de sus expedientes electorales, de sus padrones,
todo eso hacemos, ¿verdad?, con las agrupaciones políticas, pero vale decir, estas jurídicamente son organizadas por los tribunales electorales independientes o partidarios de las mismas. Y ese día se vota con horario ya de verano. En diciembre, horario de verano, de 7 a 17 horas. Y ese día no rige la veda alcohólica. No, no rige la veda electoral para las elecciones internas. Sí, esta para las elecciones del 30 de abril del próximo año, el 2023. Tampoco la noche anterior hay las restricciones que suelen haber en las generales. No. Tampoco, ¿y la veda de propaganda electoral? Sí, rige. Rige. 48 horas antes. 48, eso igual. Así. Sí. Bueno, esta es la parte general, ¿verdad? Sí. Por favor, yo ya quiero saber cómo se usa ¿Cómo se la vota? Y a mí, máquina. antes de ir nada más, ¿cómo se usa, verdad? Sí. Veo dos máquinas diferentes. O sea, ¿cuáles son las diferencias aparte de la física que vemos, por ejemplo, que la pantalla es más grande, la otra es más pequeña? ¿En qué tipo de situaciones se van a estar utilizando? ¿Y por qué hay dos máquinas, por ejemplo, hoy en el set? Claro, las diferencias técnicas son iguales. O sea, como habías mencionado, Jorge, sí hay diferencias físicas. Una de las pantallas es más grande, las pulgadas son más grandes. Esto, por ejemplo, tiene la impresora incorporada a la pantalla de la máquina de votación, como nosotros le llamamos las máquinas P6. Estas son las máquinas P4. Estas están separadas, ¿verdad? La impresora en donde se introduce el boletín para que se pueda habilitar al elector dónde votar, ¿verdad? Acá la gente pregunta ya. Sí. Puede que los votos estén cargados, dice. ¿Hay posibilidad o Tengo no? mis Previamente. No, una quiero responder técnicamente esa pregunta, ¿verdad? De acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 118 y concordancia también con algunos artículos como el 4 y el 221 del Código Electoral, ¿verdad?, establece el secreto del voto, que es una garantía constitucional al elector, y el escrutinio público y fiscalizado. Hay que recordar que esta máquina no tiene memoria, o sea, por lo tanto no guarda información. Entonces, ¿dónde queda registrado el voto emitido por el elector? Este boletín de voto tiene un chip, ¿verdad? Entonces, cuando el elector haya confirmado su voto, como vamos a ver ya después, ¿verdad?, el registro queda guardado de dos maneras, el registro del voto del elector. De manera electrónica dentro del chip que viene incorporado a cada boletín de voto, pero también, puedo mostrar ya acá en cámaras, pero también sale de manera impresa. Perdón, la máquina no guarda el dato. No tiene memoria, no tiene un disco duro, no guarda información. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que garantizarle al elector es justamente lo que establece la Constitución Nacional, el secreto del voto. O sea, Pero por otro lado también lo que da a entender este televidente es que tiene dudas en cuanto a la manipulación de estos aparatos, ¿verdad? De que puedan, votar por fulano y finalmente te arroja que votó por otra persona. No, por eso ¿verdad? justamente el elector, yo después cuando hagamos el proceso de votación les voy a mostrar que el elector puede hasta inclusive auditar o verificar lo que está dentro del contenido en el chip y puede comparar con lo que está o impreso. sea, es una máquina que lo que hace básicamente es registrar el voto y pedir... Es una impresora, exactamente. Y luego sirve como una calculadora a los efectos de la suma al momento del escrutinio. Nosotros no vamos a evitar la teoría de conspiración porque eso es un problema mundial. Claro. Pero sí podemos insistir en esto y vamos a probar las máquinas si se puede. No, pero es importante, Diego, aclarar eso también, ¿verdad? Que como te había mencionado, que lo que acá nosotros tratamos de salvaguardar, o lo que de hecho debemos salvaguardar, es justamente el secreto del voto del elector. Nadie puede violentar esa garantía constitucional establecida, tanto en la Constitución Nacional, vuelvo a reiterar, artículo 118, y otras concordantes de las disposiciones legales que rigen la materia. ¿Y en ese papel no figura entonces el nombre de la persona que está votando? No, por supuesto que no. Solamente figura por quién votó, pero no puede figurar el nombre de la persona porque ahí sí se estaría violentando esa garantía constitucional. En este caso, por ejemplo, yo me voy y le entrego mi cédula a Fernanda, que es la presidenta de mesa. Ella mira si estoy en el padrón y me dice, ok, y puedo pasar a votar. Así mismo. ¿Podemos hacer el ejercicio? Ya recibí tu El doctor, cédula. ahí está. Sí. Bueno, Me gustó eso, la máquina no Después tiene de la memoria. presidenta. Ahora Tiene sí. cara de presidenta. Presidenta, pero permiso. Adelante. Comisario Azul, ¿puedo votar en la elección colorada o no puedo votar en la elección colorada? Igual no hay problema. Adelante. Lo que la ley prohíbe es hacer ¿en qué propaganda tipo de dentro del situación? recinto electoral, ¿En qué ¿verdad? A una radio de 200 metros dentro del Antes se decía los caballeros no tienen memoria, ahora decimos las máquinas no tienen memoria. Así mismo, me Me gusta parece esa frase. genial. Sí, Dale, ya está. Ahí está la máquina para votar. elección por Esta, sí, esta quiero aclarar que esta máquina pusimos porque a excepción de la ANR, las otras agrupaciones políticas,
¿verdad? Eligen solamente 5 candidaturas. Sí. Pero hay que recordar que la ANR, aparte de elegir las 5 candidaturas, ¿verdad? También renueva autoridades partidarias. El mismo día sería el 18 de diciembre, por lo tanto son 6 candidaturas más. En total son 11 candidaturas. Diciendo rápido, es más sencilla la elección colorada en el sentido que es a lo que el elector colorado está habituado. En la concertación, ya vamos a ver después en la otra prueba, a lo mejor hay un poco más de vuelta. Pero acá es una elección tradicional del Partido Colorado. Tradicional, vuelvo a reiterar, va a tardar un poquitito más nomás el elector de la ANR, porque en total elige 11 candidaturas. O sea, 5 las candidaturas, estamos hablando, presidente y vicepresidente, senadores, diputados, gobernador y junta departamental. Pero aparte, claro que sí. Entonces, y a ver cómo hago. Esto me dio Fernanda. Sí, ahí está. Este boletín de voto. La presidenta, por favor. La presidenta. Porque firmaste vos también, ¿verdad? Sí, una vez que estés acreditado ante la mesa receptora de voto, esto te tienen que entregar firmado por los 2 vocales de la mesa. Como le indica la flecha, y voy a permitir que usted lo haga, Diego, introduce en la impresora de la máquina, ahí arriba. Mostrar bien. ¿Qué va a ser bien? Estamos todos yo ahí. Ponete de costado ahí. Tiene que ser más chico el elector. Ya esa va. Tiene que ser más chiquitito el elector para mostrar. Ahí está. Ya está. Ahí que tengo que hacer. Sí, ahí ya te habilita. Ahí va, como lees el título, te va diciendo qué candidatura vas a votar. Simplemente con seleccionar en la pantalla de la máquina. Presidente y vicepresidente. Voy a votar uno, ¿verdad? Sí. Y me gusta la propuesta de Sara. Le doy ahí. Seguidamente te aparecen las listas de participantes al Senado, o sea, de agrupaciones, en este caso movimientos internos que presentan lista. Como estamos votando con la lista desbloqueada, la ley 6318, por lo tanto, primero hay que seleccionar la lista y luego la opción. Y voy a... ya el garantista me gusta por la Constitución. Ahora de los 45 senadores, selecciona a su candidato preferido. Y ella votaba a Paula. Ahí está. Seguidamente... Ya voté Senado. Sí, diputados. Nuevamente debe elegir la lista. Y voy a otra al garantista. Y como estamos utilizando un ejemplo, el Departamento Central, que es el departamento con mayor cantidad de bancas, ¿verdad? Para diputados, de los 20 debe elegir uno. Elijo uno. Y a bienvenida le voy a otra. Así mismo. Ahora, para gobernador, candidatura unipersonal. Gobernador, a ver un poco. Y ese yo no... Bueno, le voy a votar a Antonio. Ahora, para junta departamental, supongamos que usted es un elector del departamento. Voy a votar a mi lista para darle gobernabilidad a mi candidato. De los 21 que tiene la junta departamental, elige uno. Eufrosina, mami. Sí, ahí termina, ahí aclarar, Diego, que termina la elección y empieza la partidaria. Ahora ahí empieza la elección partidaria. Y mi partido quiero que presida, yo voy por las mujeres. Rosa me gusta, ahí está. Ahora, para junta de movimiento, segmento nacional, ¿verdad? Primero lista y... Luego la acción de los 38, pues son 38 miembros. Y acá le otra a ella otra vez. Luego, segmento regional, lo que sería el departamental. Los representantes departamentales. Ok. Uno, ¿verdad? Y de vuelta. De los 3 elige uno. Yo lo estoy votando a toda la lista, pero elijo la preferencia a esta. Claro. Luego, comisión seccional. Presidente de la comisión seccional, que sería Alejandro. Sí. Ahora, ¿verdad? Miembro de la comisión seccional, que sería la seccional local. Y ahí elige uno. Unos cuantos son, ¿eh? Y por último, delegado convencional. Elige la lista. 800 le otra. Y acá Jacinta me gusta. Ahí, antes de que usted confirme, el elector tiene la opción de mirar y puede modificar su selección antes de imprimir el boletín. Y es muy kilómetro, sí, perdón por el término, si es que modificó. No, puede modificar cualquiera de las candidaturas. Bueno. ¿Cómo modificaría, por ejemplo, uno? Sí, hago. Senadores. Ayúdame. Le lleva directamente la lista de senadores. Y acá, lista de paraguayos. Ahí. Y acá ya arreglo. Sí. Ahí y está. tiene que mirar, ¿viste? Que cambia la opción. Y ahora ya está. Cuando confirma. Entonces ya confirmé mi voto ahí. Y ahí la máquina imprime. Quiero aclarar, Diego, pero como es una máquina de capacitación, esto va a salir en blanco, ¿verdad? Pero el día de las elecciones te va a salir de esta manera. Ahí está. Acá está. Sale de esta manera impreso, lo que te venía diciendo. Sí. Aparte de quedar un registro electrónico guardado en el chip del boletín, también sale de manera impresa. Yo quiero verificar o auditar mi boletín. Si lo que está guardado dentro del chip coincide con lo que está impreso, sencillamente se acerca al lector verificador. Y ahí puedo comparar. Ahora, Hugo, yo tengo una consulta. En el caso de los 45 senadores, ¿los 45 me van a aparecer ya así toda la mismo, pantalla? como Diego estaba votando. Los 45 aparecen en la máquina de votación a los efectos de hacer efectivo el voto preferente. Pero primero yo elijo mi lista. Claro, primero la lista. Y luego la opción. De acuerdo a la lista, de acuerdo a la lista que seleccionaste. Pero esto es para terminar el proceso de votación. Una vez que verificaste, doblás el boletín para mantener el secreto del voto, le llevas a la presidenta de mesa, en este caso,
La presidenta firma, mientras que la presidenta firma, como establece el artículo 212 del Código Electoral, tenés que entintar el dedo. Fer ya intentó, Ya me entinté acá. Me medio entinté mi dedo. Cuando el elector se haya entintado, le pasan el papel para que se limpie, ahí recién deposita. Esto es dentro de la interna del Partido Colorado. Así mismo, aclarando esto dentro de la interna del Partido Colorado. Ahora con el doctor Silvio vamos a abordar lo otro. Todo esto, yo que desconocía el proceso y que no estoy habituado, me llevó ¿cuánto? 3 minutos. Por ahí. Y más o menos, nosotros hicimos la prueba y un elector que está mínimamente capacitado en 1 minuto 48, 2 minutos vota. Pero que ya está 100% convencido. Exactamente. Esto en el caso de la ANR, pero como había mencionado el doctor Silvio, en cada local de votación vamos a tener máquinas de capacitación. ¿Qué pasa llegado el caso? Yo me voy, no estoy entendiendo el sistema porque no miré la televisión, no me informé. Ya no hay forma de asistir, la vimos hasta en la... El artículo 217 del Código Electoral solamente menciona que aquellas personas que por impedimento físico no puedan marcar en el boletín, o en este caso no puedan seleccionar en la máquina, pueden valerse de estas operaciones de una persona de su confianza. Solamente aquellas con impedimento físico. A ver, acá consultan también. Sí. Una pregunta, ¿un abuelo cómo va a votar si es, por ejemplo, analfabeto? ¿Puede ir acompañado? Con una persona de su confianza. Todo eso queda a criterio, al arbitrio ya de los miembros de mesa, que son las máximas autoridades en ese día en la mesa receptora de votos. ¿Y discapacidad visual? También. Eso personas con discapacidad. Inclusivas las máquinas, disculpen muchachos. Sí, pero sí, son inclusivas. Son inclusivas. Sí, claro. ¿Tienen el auricular para...? Claro, tienen el auricular, las máquinas son... Hasta inclusive tiene una, quiero mostrar que tiene una vista de alto contraste. Y ahí cambia el brillo de la máquina, disminuye el brillo de la persona. Brillante. Ese es para personas con discapacidad con cierta limitación. Sí, tenemos para las personas con discapacidad visual que le conectamos un auricular, tenemos la plantilla. O la máquina es súper accesible. Ahora, permiso, Hugo, quiero hacer la prueba porque... ¿Querés votar con el alto contraste o querés votar normal? Con el alto contraste podemos probar. Sí. ¿Sabes por qué? Porque me consultan también aquí al WhatsApp, que está el número habilitado. Sí. Pueden explicar lo del voto preferencial, dice. Ah, ya, entiendo, perfectamente. Para probar nuevamente esa parte. Ok, entonces, vamos a volver a la vista normal para que podamos explicar. En el 2019, con la ley 6318, ¿verdad?, que establece el sistema de listas cerradas y desbloqueadas, entra a regir un nuevo sistema electoral en la República del Paraguay. ¿Verdad? Que anteriormente veníamos votando con un sistema que era la lista cerrada y bloqueada, donde te imponían una lista y al votar al candidato número 1 de esa lista estabas aceptando la misma tal cual como está, sin tener el elector la opción o la posibilidad de votar al candidato de su preferencia. Ahora bien, con este tema, con la modificación del artículo 258 del Código Electoral a través de la ley 6318, ¿qué es lo que podemos hacer ahora como ciudadanos o como electores? Marcar o votar al candidato de mi preferencia sin importar el orden que el candidato ocupe en la lista. Ese es el voto preferente. Y podemos mostrar nuevamente esa parte, por lo menos para... Sí. Bueno, vengo yo. Vamos a hacer como que Diego ahora era el presidente de mesa. Está firmado ya. Ya está firmado. Ahí está. Otra vez. Presidente y vicepresidente de la República. Ok. Es una candidatura unipersonal, ¿verdad? Ahí está. Lista de senadores. Y acá está. Ahí está. Primero el elector debe elegir la lista de su preferencia. Ah, ok. Esto es el Senado. Esto es el Senado. Movimiento Nuevo Horizonte. Sí, y ahí usted eligió el Movimiento Nuevo Horizonte, entonces ¿qué es lo que hace la máquina? Me muestra los 45 senadores de este movimiento a los efectos de que yo haga efectivo el voto preferente y votar al candidato de mi preferencia. Porque no importa la ubicación. Esta era la duda, por lo menos, que particularmente yo tenía. Quería saber si los 45 entraban en una con página. Fotografía incluido. Con foto todo. Completito. Acá vemos, acá no sé si se alcanza a ver o si se acerca, se ve que son 45. Del 1 al 45 están toditos numerados. Pero una cuestión también que hay que aclarar, compañero Fer, cuando uno le vota primero la lista, o sea, uno está votando a toda la lista. Claro. Lo que hace es ponerla uno en tu preferencia. Así mismo. Sí. A ver, ¿doctor? ¿sí? Quería aclarar nomás que cada movimiento interno tiene 45 candidatos. Claro, precandidatos cuando es Senado. Claro. Ahora, no sé quién de los dos me explica, porque acá también consultan. Adelante, doctor. Una sola opción yo puedo. De los 45, uno solo. Claro. No se puede luego... A ver, voy a ver si se puede hacer la prueba con esta cámara. Si marco dos al mismo tiempo. No me marca luego. No, una sola.
No puedo marcar dos Claro, candidatos. dice la ley 6318 que el elector votará al candidato de su preferencia. O sea, por más de que haya más de uno en el movimiento Nuevo Horizonte que a mí me Solamente gusta. un voto preferente. Excelente. Estas urnas están disponibles ya en algunos lugares para Sí, esto ya practicar. está, esto es distribuido a nivel país ya, ¿verdad? En los registros electorales también estamos en los Super 6 y todo lo demás, en todos los lugares públicos, ¿verdad? Claro. O sea, donde hay afluencia de gente, ya están las máquinas disponibles. Porque es súper amigable, realmente Sí, es así súper mismo. amigable. Ahora, el simulador. Jorgito, Esto era en el Partido Colorado. Más y ahora fácil, digamos. con... eso vamos- era en el Partido Sí, Colorado. esto lo repetimos nuevamente para que la gente del Partido Colorado que va a ir a votar tiene que un proceso bastante más largo, por lo menos por lo que vivimos ahora, y ahora en el otro, en Adelante. la oposición, Claro. en la concertación, ¿cómo va a ser? Concertación. Va a ser igual también esta interna, bueno, me imagino que será un poquito más diferente, ¿verdad? Claro, va a ser el mismo sistema sí. en cuanto a la acreditación del elector con su cédula de identidad. Recibe el boletín de voto una vez acreditado en la mesa receptora de votos. Sí. Recordemos que esta máquina no guarda información ni del voto ni del elector. Es una impresora. Entonces, los datos del elector van a estar en el expediente de la mesa receptora de votos que maneja cada miembro de mesa. Una vez que el elector se acredita, firma en la parte correspondiente el vocal 1, el vocal 2 y le entrega al elector su boletín para que pase al cuarto oscuro Sí. o casilla de votación. En la casilla de votación se va a encontrar con esta máquina de votación. Sí. En este caso, el software de capacitación con candidaturas ficticias está preparado para que podamos ver lo que va a seleccionar o lo que va a implicar el voto de un ciudadano que vota en capital. Recordemos que en capital hay una diferencia que no se elige gobernadores ni junta departamental. Entonces, el proceso es más sencillo y más rápido para los electores de capital. Entonces, Esto va a ser entonces para una interna, también podría aplicarse para los colorados o ya no. no. Entonces, vamos directamente Esta a concertación. Sí, Claro. Vamos a la concertación. Y bueno, Lo acá que dice, no- me llama la atención, por ejemplo, lo que dice aquí en la pantalla directamente, introduzca el boletín de voto en la impresora y si tiene dudas, consulte a los miembros de mesa, dice. O sea, que si yo, por ejemplo, tengo algunas dudas sobre este tipo, sobre la máquina, sobre el papel, puedo acercarme nuevamente a la mesa. Claro. Ujú. Bueno, pero yo O no- en la yo mesa no de tengo ayuda y dudas en ese consulta sentido. del- Entonces ya ahí directamente introduzca el boletín de voto en la impresora y va en este mismo orden que está dibujado inclusive para que la gente Claro, pueda claro, en ese acceder. Ahí ya entró. Automáticamente la pantalla le despliega al elector la lista de candidaturas a presidente y vicepresidente de la República de la organización política del cual sea afiliado el elector Sí. que está sufragando. Y en este caso, por ejemplo, me da 3 opciones en cuanto a movimientos. Sí. Y Son bueno, candidaturas ficticias, sí. recordemos. Y bueno, por ejemplo, acá por el 510 poner. Claro, al ser una candidatura unipersonal, automáticamente la máquina le despliega ya al elector la lista de movimientos que presentan candidatura al Senado. Vuelvo Pero a el decir, anterior era para presidente y presidente y vicepresidente. Candidatura unipersonal pasa directo. La selección del elector ya queda registrado, por así decirlo, en una memoria temporal y pasa ya A la lista, a la lista de senadores. sí. Y acá tenemos nuevamente diferentes opciones en cuanto a movimientos y también listas. movimientos internos que presentan candidaturas a Senado dentro de la organización política. Exactamente, y también muy importante para la gente que hasta ahora no hemos mencionado es que existe el voto en blanco para la gente, por ejemplo, que no quiera votar por ninguno de los movimientos que están en la Claro, lista, ¿verdad? exactamente. Bueno, por ejemplo, en este caso voy a pasar a lista de movimiento garantista. Sí. Ahí está, el Al 570. elegir el movimiento interno de Sí. la agrupación política, le despliega los 45 precandidatos. Lo de mismo que el esa- Partido Colorado. Así mismo, así mismo. Y ya con la ahí el fotografía, la opción 1, o sea, va en este mismo orden, de opción 1, opción 2, opción hasta el 45. Es ahí donde el elector emite su selección de voto preferente. Con Es decir, fotografía y nombre incluido, para que la gente claro, no se confunda después, claro. ¿verdad? Esto el día de las elecciones va a ser con candidaturas reales, fotos reales, evidentemente. Exactamente. Y aquí, por ejemplo, yo le voy a votar a Julia Núñez, opción 31. Y ya directamente pasar Ahí a la memoria ya temporal. seleccionaste lo que es Senado. Sí. La máquina de votación ahora te muestra los movimientos internos de esa organización política del que es afiliado el elector, de la lista de movimientos que presentan candidatura a diputados en ese. Ahí vamos a pasar entonces al movimiento Nuevo Horizonte. Se Voy a cambiar elige el movimiento interno y automáticamente
como capital va a tener 7 diputados, va a tener 7 opciones. Entonces el elector ahí emite su voto preferente en diputados. Perfecto. Capital. Nuevamente con fotografía y nombre incluido, opción 1 al 7. Y yo le voto, por ejemplo, a Neomicia Genes, porque primera vez escucho el nombre. Bueno, Neomicia. es ahí donde el elector de capital ya termina su proceso de votación. Entonces, ahí le muestra la selección de presidente y vicepresidente, de senado más su voto preferente, de diputados más su voto preferente. Si el elector no está conforme con alguna de la selección hecha, puede modificar su voto. Sí. Con el botón de modificar. En realidad, tocando en cualquier parte del casillero ya. Bueno, por ejemplo, si al final quiero cambiar. Presidente y vicepresidente. Voy por este. Y automáticamente se registra el cambio que ha hecho el elector. Ahora, perdón, Silvio, ¿no hay forma de anular, por ejemplo, tu voto como había antes cuando se hacían las marcaciones con un bolígrafo? No, es imposible. No se puede. Imposible. Salvo si el voto en blanco. El voto en blanco tiene que ser emitido en la máquina. Salvo que el elector no haya practicado con la máquina, pase al cuarto oscuro y de repente se encuentre ante una situación, esté en blanco y no le tenga miedo a la máquina, no quiera usar. Entonces, sin ingresar en la máquina, para no pelar, por así decirlo, dobla su boletín de voto y sin haber votado se dirige a la mesa. ¿Y en ese caso? En ese caso sí es voto nulo porque no va a tener nada impreso ni no va a estar nada guardado en el chip. Porque voto en blanco tiene que decir así tal cual. Tiene que decir impreso así, voto en blanco. Así como está ahí en el... Claro. Acá está, podemos mostrar acá voto en blanco. Ahí se llega... O sea, sigue habiendo voto nulo. En ese caso sí. Sigue habiendo, pero no se consigna en la máquina. O sea, hay todavía la posibilidad de tener voto nulo en estas elecciones. Otro caso que se puede dar voto nulo es cuando falta alguna de las firmas de los miembros de mesa. Que automáticamente al momento del voto, por ejemplo, como una forma de protesta política también. Es muy difícil porque suponiendo que el elector tiene algún bolígrafo o algún material, tiene que dañar esto más dañar el chip. Entonces, porque queda en el chip. Entonces queda registrado en el chip. Si se daña esa parte posterior que usted está mostrando, igual se suponiendo que el elector tenga algún bolígrafo, algo punzante, empieza a tachar todo, rompa el chip y no se pueda leer nada de esto, ahí puede ser voto nulo. Pero si el chip queda intacto. Si el chip queda intacto, evidentemente al momento del escrutinio va a computar la máquina. Dice, ¿qué tal se puede votar sin ser afiliado a ningún partido? Dice. Sí, Curra se fue sin terminar. Un momento. Sí, confirmar e imprimir. ¿No vota payo, Jorge? Se emocionó y se fue. Dijo, voy a dejar votar nulo. Allí a trabajar ese día. Así tendría que salir. Como es un software de capacitación, en este momento no imprime, pero tenemos esto que es algo ya impreso antes. Entonces, lo que debe hacer el elector es imprime su voto y la parte donde se ve el chip lo acerca al verificador y tiene que aparecer el voto. Ahí está. O sea, acá el elector audita su voto. Chip, entonces, ¿verdad? Claro, en esta zona se ubica el chip. Acá el elector audita su voto. Es decir, comprueba que lo que está guardado en el chip sea lo que está impreso acá. Excelente. Por ahí sí es que existe una mínima duda nuevamente, ¿verdad? Claro. Entonces el elector, una vez seguro, antes de retirarse de la casilla de votación, dobla de tal manera que no se pueda anotar su selección, su voto, y se dirige a la mesa receptora de votos, lo entrega al presidente, el presidente lo firma y mientras tanto se entinta el dedo y después recibe nuevamente su boleta para depositarla. Para preguntitas de la audiencia. Mucha gente pregunta por la vulnerabilidad de la máquina. Creo que muchas de las dudas pasan por ahí, porque nadie quiere que su voto sea manipulado. Está bien, es válido que tengamos desconfianza, pero lo que están explicando ustedes es que hay por lo menos 2 formas de control directas con las cuales uno puede tener la seguridad que su voto realmente está en el sentido que uno eligió. Claro. No es que yo voto 500 y la máquina me va a marcar 600. No, el propio elector audita su voto. Correcto. Para eso es importante que cada elector, antes de pasar a la mesa receptora de votos y emitir su voto, pueda practicar con la máquina de votación. Pero eso es opcional. Eso es opcional. Claro, es opcional. Sí. Uno no necesariamente tiene que auditar el voto. Es opcional, es opcional. Ahora, si querés estar seguro como elector, si realmente lo que quedó guardado en el chip coincide con lo que está impreso, audita su voto. Lo otro, la gente que vota, que está afiliada a algún partido de la Concertación, ¿dónde va a votar? Por ejemplo, el afiliado a Patria Querida tendrá que ir a su local electoral. En estos momentos está en estudio esa parte, pero lo más probable es que sea de esa manera. Los locales de la Concertación tienen que también tener las mesas receptoras de voto todos los partidos concertados.
va a haber en otro sector, seguramente eso es una proyección que está en estudio, va a haber un sector también para los no concertados o los no afiliados. ¿Y se puede o plantean hacer también estas capacitaciones en guaraní 100%, por ejemplo? Ya computa sobre la guaraní, ya jareitas es. Bueno, porque mucha gente decía también eso, que es importante hacerle llegar a mucha gente del interior, cosas así. Sí. Esto en todo el país. ¿No habrá lugares, por ejemplo, donde se va a implementar las boletas, papeletas antiguas? No, el 100%. 100%, ¿verdad? Al 100% sí o sí con voto electrónico. Si paso mi tarjeta Yajá, voto por la línea 30, pregunta. No. Estamos tratando de aprender. ¿Qué pasa con la app que puede modificar el voto con dicha máquina? Dice. De forma remota de un celular, dice. No hay ninguna. Imposible. Bueno, señores, la parte práctica hoy creo que hemos aprendido bastante. De cualquier manera necesitamos volver a hacerlo y también volver a charlar sobre muchísimas dudas que hay, que por cuestión de tiempo no podemos dar o presentar todas las dudas en este momento. Cuando ustedes digan, estamos a ahora los yuyevitas a los huesos a la gente votar con máquina de votación. Le estamos perdiendo el miedo. De a poco. No, pero ya muy sencillo. Nosotros invitamos a la ciudadanía. En cada registro electoral de cada distrito están disponibles la máquina de votación, como te había mencionado también Diego, Fernanda, Jorge. ¿Verdad? En lugares de mucha afluencia o de mayor afluencia de gente también existen las máquinas de votación, o puede acercarse al registro electoral de su comunidad, de su distrito, para practicar. Bueno, muchas gracias. Les felicito a ustedes, Hugo y Silvio, y dice que son muy amables y que explican muy didácticamente y que lo vienen haciendo en distintos puntos, ¿verdad? Así mismo. Bueno, sigan así entonces, muchachos. Nosotros volvemos a convocar en algún momento, ¿sí? Estamos a las órdenes. Gracias. Cuando ustedes digan, estamos muy amable, acá con en serio. ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, muy interesante realmente para seguir aprendiendo nosotros sobre las elecciones, que sea familiar esto y que vayamos a votar con rapidez y con seguridad ahora en las internas y luego en las generales cuando corresponda. Pues ya hablaremos de eso en un ratito porque nosotros...